Creo que ahí estamos. Ya, creo que ahí estamos en vivo. Bueno, un gusto y bienvenidos a todos quienes están viendo la transmisión de esta quinta mesa de conversación del Encuentro de Mujeres y Disidencias en la Academia. Bueno, mi nombre es Noemí Cid, soy estudiante de college de Ciencias Sociales y también parte del equipo de la Consejería Superior Interina de la universidad. Bueno, ya llevamos distintas mesas de conversación alrededor de estos 5 días y hemos podido como no dejar ajeno a estos temas en nuestro contexto universitario y nacional, por lo que también agradecemos nuevamente a quienes están viendo la transmisión y a todo el equipo por detrás que ha podido trabajar bastante en sacar adelante el encuentro. Bueno, continuamos con mucha motivación en este encuentro para poder seguir conversando acerca de nuestras experiencias como mujeres y disidencias en nuestros distintos espacios de desarrollo, y también a cómo podemos contribuir y aportar a la academia a partir de las disciplinas asociadas a todas estas problemáticas. El día de hoy vamos a hablar en particular de un tema que ha dado mucha relevancia en el último tiempo y en especial con la crisis de la pandemia. Es sobre también el tema de la lucha medioambiental y la indiscutible emergencia climática que hemos visto en el mundo, el poder como cuestionarnos sobre el uso de los recursos naturales, como puede ser el agua, la lucha de nuestros pueblos indígenas, y en particular vamos a aterrizarlo al tema de la soberanía alimentaria. Bueno, esta reflexión va en cómo nuestras políticas deben garantizar un desarrollo sostenible en los ecosistemas y que aseguren una seguridad alimentaria para toda la población, el cómo también existe la problemática de la apropiación de tierras por parte de grandes empresas, la privatización de semillas, el dominio del agua, la concepción de organismos genéticamente modificados, entre otros problemas que han podido como llegar diversas agrupaciones a poder como realizar este activismo medioambiental, y que como mujeres y disidencias hemos tomado un rol importante en esta lucha. Y además como interseccionándolo, como puede ser el feminismo y la lucha también de las disidencias. Bueno, y también ya contextualizando esta mesa de conversación, pasaremos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Bueno, en primer lugar tenemos a Camila Torres, que es investigadora de la Universidad de Azuay, en Ecuador, y sus áreas de investigación son los derechos, la construcción étnica, el género, la interculturalidad, y también investiga acerca de la interdependencia entre la interculturalidad y políticas públicas. Es activista por los derechos de la naturaleza y la soberanía alimentaria, integrante de la red de agroecología del Austro, y que es una organización vinculada a los procesos de defensa de los territorios frente a amenazas como las mineras. Y también realizan trabajos de coordinación de grupos campesinos para fomentar su trabajo y revaloración del fruto de su trabajo. Bueno, después tenemos a Valentina Huayqui Hernández, que es integrante de Traguntincuy, organización de estudiantes perteneciente a pueblos ancestrales de la Universidad Católica, también codirectora de Geoconstituyente, que es una organización que durante el estallido social pudo mapear los distintos cabildos ciudadanos que se encontraban en nuestro país. Y bueno, y esta dirección también es debido a que es licenciada en Geografía de nuestra Universidad Católica, y primordialmente también es mujer mapuche, lafkenche, que en un inicio fue una de las únicas mujeres fundadoras de la organización Traun UC.
Luego tenemos a Francisca Fernández Droguet, antropóloga académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en la Escuela de Antropología, diplomada en estudios regionales y doctorado en estudios americanos. Sus líneas de investigación son fundamentalmente educación intercultural, patrimonio cultural inmaterial, metodologías participativas, memorias indígenas, antropología política, entre otros. Y es parte del movimiento por el agua y los territorios, una organización que lucha contra las fuerzas extractivistas que degradan el medio ambiente, y también es parte del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Y por último, tenemos a Mafalda Galdamés, que es secretaria general de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, profesora y magíster en estudios sociales y políticos latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado, es socia fundadora, como dije, de ANAMURI, que nació en Chile en el año 1998 para contribuir al desarrollo integral de las mujeres rurales, indígenas, y también que coordinó del punto focal de la Marcha Mundial de las Mujeres. Realizando esta presentación, vamos a pasar a las charlas iniciales, para que también ellas nos puedan contar sobre su trabajo, presentarnos más sobre sus estudios y todo lo que también conlleva el desarrollo medioambiental y todo lo que hablamos sobre soberanía alimentaria. Así que, bueno, el orden será Camila, Mafalda, Valentina y Francisca. Así que, bueno, ahora Camila. Bien, gracias Noemí, buenas tardes compañeras que estamos aquí compartiendo el espacio. Primero agradecerles muchísimo esta invitación, es un placer para mí, qué alegría escucharlas a ustedes, ¿no? Así estudiantes jóvenes con tantos ánimos en que debatamos sobre estos temas. Aprovecho para dar un abrazo enorme al hermano pueblo chileno, mapuche. Creo que digamos, en octubre todo lo que vivimos en Ecuador y luego seguimos todo lo que pasaba en Chile, y creo que eso nos unió mucho, ¿no? O sea, vernos como pueblos luchando por nuestras vidas. Así que de verdad me da mucho gusto estar en este espacio con ustedes. Bueno, yo voy a tomar mis primeros 5 minutos voy a compartir la pantalla. Tengo una presentación. Ustedes me dicen si la vemos bien. Sí, ¿estamos bien? Ya. Sí, todo bien. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, el tema que en estos 5 minutitos para empezar nuestro diálogo es, digamos, empezar con algunos elementos de esta categoría de soberanía alimentaria. Y una de las preguntas claves, ¿no?, importantes en el tema de soberanía alimentaria es quiénes tienen la soberanía, quiénes detentan esta soberanía. Yo, digamos, tengo como una doble experiencia. Tengo un pie en la academia y otro pie en la militancia. Soy parte de la red agroecológica del Austro. Es una red que está al sur de Ecuador y tiene alrededor de 30 organizaciones de base, organizaciones campesinas agroecológicas. Entonces, en buena medida, digamos, una buena parte de lo que yo voy a compartir aquí tiene que ver y viene de investigaciones, pero también viene de este aprendizaje y de todo lo que las organizaciones van construyendo, ¿no? Es, digamos, en parte mi voz también es la voz de las compañeras de la red agroecológica del Austro. Entonces quería, bueno, esta es un poco, es una fotografía de un intercambio de semillas que se hizo el año pasado acá en el Austro, en el sur de Ecuador. Lo que quería compartirles es esta de aquí, esta presentación sobre el tema de la soberanía alimentaria, pues, ir señalando ciertos puntos, ¿no? Para como ir viendo por qué la importancia en dónde radica la importancia de esta categoría de soberanía alimentaria enorme que envuelve varias cuestiones.
Primero señalar que si bien en los años 90 es cuando toma auge, cuando hay una fuerte repercusión en la academia, especialmente que empieza a hablarse de soberanía alimentaria, empieza a escribirse sobre soberanía alimentaria, y posteriormente, a principios de este siglo, y posteriormente hasta década de los 90, varios países incorporan en sus constituciones, en sus marcos legales, y consideran ya la soberanía alimentaria. Entre ellos está Ecuador, que lo incorporó en la Constitución del 2008, Venezuela, Senegal, Mali, Nicaragua, Nepal, Bolivia. Esta este término, esta categoría tiene algo bien importante, igual que lo que le pasa a la agroecología. Es una construcción que viene desde abajo. Nace realmente en las organizaciones sociales, en las organizaciones campesinas, es donde se debate, donde se piensa, y luego salta a la academia. Es en el 96 cuando se debate ya, digamos, de una forma mucho más amplia en la segunda conferencia de la vía campesina, es que se debate el término de la soberanía alimentaria, y se debatió en términos de realmente incorporarla, es decir, que la soberanía alimentaria esté incorporada dentro dentro de todas las organizaciones de la vía campesina y en los países que son parte de esta gran organización mundial. Esta es interesante porque la soberanía alimentaria vino a cuestionar seriamente los términos de la seguridad alimentaria. Aquí hay varios debates, varias discusiones, quienes, ¿no es cierto?, contraponen, digamos, soberanía alimentaria y seguridad alimentaria como dos cosas completamente diferentes, pero también hay quienes lo... Camila, ¿no? alimentaria. Entonces, algo bien importante de la soberanía alimentaria y que la seguridad alimentaria no considera es precisamente la importancia de la tierra, del agua, las semillas. Aquí la agroecología también ha tenido un rol fundamental, digamos, como un modelo agroalimentario, no solamente sostenible, sino que sobre todo tiene en cuenta la cuestión política. Así, no se puede no politizar la cuestión de la alimentación, y más si consideramos que el alimento tiene un carácter multidimensional que nos hace hablar de todos estos elementos, ¿no? Incluido también el tema del género, de lo que señalaba en un inicio, ¿no? La importancia y el rol que tienen las mujeres precisamente en la construcción o que logremos tener una soberanía alimentaria. Entonces, si bien la soberanía alimentaria y como principio y cuando se hace este debate en la vía campesina en México, pues una de las cuestiones fundamentales que se incorporó es este derecho que tienen los pueblos a alimentos nutritivos, culturalmente adecuados, accesibles, ¿no es cierto?, producidos de forma sostenible y ecológica, y el derecho que tenemos a decidir qué sistema agroalimentario queremos. Este es como digamos, el concepto base de soberanía alimentaria, pero sin embargo es interesante, ¿no? Porque se lo va como reconstituyendo, se lo va discutiendo en los distintos países, en las distintas organizaciones, y creo que de hecho el propio término de soberanía alimentaria cada vez se va ampliando más. Y es interesante porque la gente se va apropiando, ¿no?, de lo que significa la soberanía alimentaria y por qué en las organizaciones sociales la reclamamos tanto. En el caso de Ecuador, como decía al inicio, en el 2008 ha sido reconocida la soberanía alimentaria, fue una lucha desde abajo, con mucha fuerza las organizaciones sociales lo propusieron en la constituyente del 2008, y no solamente que se peleó, digamos, se luchó porque entre el término soberanía alimentaria ser considerada dentro de la Constitución, sino también se habló del reconocimiento de la agroecología. Y es aquí interesante porque se pidió una diferenciación clara entre agroecología y lo orgánico,
porque, digamos, lo orgánico eliminaba la cuestión de la organización social, ¿no? Lo orgánico puede estar en los supermercados, puede estar en las grandes cadenas, se convierten en nichos de mercados, mientras que la agroecología está peleando por todo lo que implica de una forma tan amplia y plural la soberanía alimentaria. Retos que tenemos, cómo lograr que sea efectiva, considerando, y creo que esto es un elemento bien importante, considerando que estamos dentro de estos marcos del Estado-Nación, ¿no? Y no sé, luego si tenemos tiempo podemos hablar sobre eso, es decir, qué significa el Estado, si realmente el Estado reconoce que la soberanía está en los pueblos o si el Estado es quien quiere arrogarse las funciones de esa soberanía. Por eso ponía como esta pregunta al inicio, ¿no? ¿Quién detenta realmente la soberanía cuando hablamos de soberanía alimentaria? Otro reto que tenemos es buscar y procurar una formación permanente para entender la dimensión política. Eso creo que es fundamental. Que podamos debatir sobre el rol de la organización social en la soberanía alimentaria y sobre todo el rol que tienen las organizaciones campesinas y por supuesto el rol de las universidades. Creo que uno de los retos más grandes cae precisamente en la academia, en las universidades. Si vemos los debates, si vemos todas las luchas, todo lo que se viene haciendo por la soberanía alimentaria, creo sinceramente, sin temor a equivocarme, que sobre todo está en esa lucha social, ¿no? Y creo que ahí el reto especialmente tiene que estar en nuestras universidades, cómo hacemos que estos debates estén más presentes, que estén presentes en todas las facultades, en todos los espacios, ¿no? Es una cuestión fundamental de nuestras vidas y sobre lo que tendríamos que estar debatiendo. No sé si estoy bien de tiempo, lo dejo ahí y luego pues podemos seguir retomando la conversación. Muchas gracias, Camila. Bueno, ahora la presentación de Mafalda Aldamés para que nos dé su charla inicial sobre todo su trabajo y también contextualizando sobre la soberanía alimentaria. Mafalda, está el micrófono apagado. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Vuelvo atrás. Agradecer entonces la invitación a esta mesa y también me sumo a las palabras de Camila, que es interesante que las jóvenes tomen esta tarea de diversificar el conocimiento de las organizaciones sociales y de temas que no siempre están en la academia. Así que desde ese punto de vista, muchas gracias por la invitación y vamos entonces al tema. Mucho de lo que podría hablar lo adelantó ya Camila. Coincidimos plenamente con la exposición de ella, en el sentido de que pertenezco a una organización que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, que fue fundada hace ya 22 años, y desde su fundación tomó como una de sus banderas de lucha el tema de la soberanía alimentaria. Así que lo hemos trabajado desde forma interna por un buen tiempo en este proceso para entender qué significaba el tomar este principio para nuestras organizaciones. Y desde este proceso primero interno, después que ya teníamos entendido que este era un principio de vida de las organizaciones campesinas, empezamos entonces a difundirlo hacia las otras organizaciones y hacerlo parte de nuestra reivindicación nacional en los temas que tienen que ver con la tenencia de la tierra, el acceso al agua, una ojalá nueva reforma agraria para Chile y la participación de las mujeres principalmente en el sistema alimentario campesino chileno.
Otro dato importante es considerar que la agroecología para las familias campesinas siempre ha sido eso, el cultivo campesino. Por lo tanto, también nos adherimos plenamente a defender la agroecología como sistema productivo de la agricultura familiar campesina. Y desde nuestro papel hemos tratado de incentivar y a través de las capacitaciones y de la formación principalmente a las mujeres que están trabajando en el campo, las mujeres que tienen una pequeña producción en sus huertas familiares, en las parcelas que tienen ellas en distintos espacios rurales y territorios, que se practique entonces el cultivo de una alimentación sana y limpia, sin agrotóxicos y sin fertilizantes que vienen amarrados según la institución gubernamental a un paquete tecnológico que daña principalmente la producción de los alimentos que van a servirse la familia y que también a la larga entonces deteriora la tierra que ya está ampliamente erosionada y que está dañada con todo el uso intensivo que se ha aplicado de plaguicidas en Chile, que son toneladas y toneladas en forma impresionante. Entonces también nuestra campaña va unida a eso, a no el uso intensivo de plaguicidas en la agricultura. Se usa principalmente para el sistema agroindustrial, pero el sistema agroindustrial también contamina a las producciones de las familias campesinas. Por lo tanto, estamos en contra de ese uso intensivo de plaguicidas y de agrotóxicos que dañan a la naturaleza y que dañan la vida humana. Otro elemento importante es que desde el nosotras creamos hace unos años un instituto de agroecología para las mujeres del campo, destinado precisamente a dar las orientaciones mínimas para esa agricultura que es la que nosotras nos adscribimos. Y hemos tenido problemas precisamente por el tema del agua. El agua en la región donde está ubicada nuestra parcela está absolutamente controlada por los grandes empresarios que tienen muchas hectáreas de tierra y que cultivan en esa zona, ya están cultivando viñas y mucha producción de frutales y olivos para el sistema de exportación. Por lo tanto, tenemos un sistema absolutamente coartado por el tema de la tenencia del agua en propiedad de los grandes señores de la tierra. Desde nuestra grano de arena al aporte de la soberanía alimentaria, estamos ahora en tiempos de pandemia incentivando el intercambio de semillas, porque es ahora cuando se ha visto precisamente la necesidad de las semillas para las huertas básicas de las mujeres y de la gente que quiere cultivar, ya sea en el campo, en la ciudad, donde sea, tener un pedacito de tierra donde puedan cultivar semillas para ir provocando precisamente este cambio de sistema y cambio de manera de pensar sobre que la alimentación es la que te entrega solamente el supermercado y, y tener acceso a una alimentación desde tu huerta en la que vayamos nosotras entonces incentivando la producción de hortalizas, de tomates, de acelgas, de verduras, de todo lo que significa una alimentación básica en una mesa que quede una alimentación sana. Hasta ahí quedo porque parece que el tiempo se me fue volando y después seguiremos entonces avanzando más en lo que significa practicar la soberanía alimentaria.
Muchas gracias. Gracias a ti, Mafalda, por poder participar y contarnos mucho más acerca de este tema que muy pocas veces se da el día a día, como en los hogares, en la universidad, y es algo que es muy importante y debemos como implementarlo en la agenda pública nacional y en los hogares de las personas. Bueno, ahora viene Valentín Waiki. Sí, primero quiero agradecerles por la invitación. Me gustaría igual saludar en la lengua que me transmitieron mi ancestro y ancestra. Luego voy a traducir igual al español. Mari Mari Compuche, Compu Benui, Compu Lamien, Inche Valentina Waiki Piñén, Inche Tañi Ñuque María Esther Hernández, chilena, Tañi Chao, Jorge Waiki, Mapuche Lafkenche, Tañi Reuma, Lafkenche Ñeu, Lebu Kami Yongue, Maputuwi, Inche Chilcatufe, Chilcatuquén, Geografía Usemeo, Rume Mañum, por esta invitación, hermanas de la Secretaría General UC, de Género y Sexualidad UC, Movimiento Feminista Interseccional y la Consejería Superior. Yo dije, hola a todos y a todas, amigos y hermanas, mi nombre es Valentina Waiki Hernández, mi madre es María Esther Hernández, mi padre es Jorge Waiki, un hombre mapuche lafkenche. Mi familia es de Lebu y de Millongue, territorios ancestrales conocidos como la zona lafkenche o territorio lafkenche, y soy estudiante de geografía, ojalá pronto titulada, de la Universidad Católica. Lo dijeron al principio, pero igual siempre me gusta mencionarlo, participo en la organización Traguntincuiuse, que es la primera organización que ha perpetuado un poco más en tiempo de estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas de la Universidad Católica de Chile. Y entré y creo que voy a tratar de vincular más o menos toda esta discusión en torno a dos temas que para mí son muy importantes. Primero es la identidad y segundo es la discriminación, y lo voy a hacer desde lo territorial. Yo soy de profesión casi geógrafa, como dije, entonces para mí es imposible todo el tiempo desvincularme del espacio y los territorios. Y esa fue la motivación, aparte de poder ser un aporte para el pueblo mapuche, para mi pueblo, el pueblo al que pertenezco, fue una de las grandes motivaciones que me ayudó a buscar mi vocación un poco académica, lo que hablaba Camila al principio, en torno a la geografía como una manera en que yo podía aportar a todas las problemáticas que vengo viendo desde que nací. Yo tengo una pequeña presentación, no está muy a la altura de lo que compartió Noemí, pero es una presentación un poco en la que yo les muestro quiénes soy y de dónde es mi territorio, porque para mí es importante siempre hablar de mi familia, de dónde soy. Creo que como personas mapuche jamás podemos dejar de lado y afuera de nuestras discusiones nuestros ancestros, lo que ellos nos compartieron, lo que ellos nos enseñaron, y por lo que nosotras, tal como dijo Mafalda, nos estamos reivindicando, tanto como mujeres y jóvenes pertenecientes a distintos pueblos ancestrales e indígenas de Chile. Para precisar un poco, creo, tal como lo decían ellas, que desde sus puntos de vista, creo que el gran problema que tiene Chile con sus pueblos indígenas viene de hace tantos años, desde la conformación de Chile como un territorio nacional, en donde se dividió desde la división político-administrativa, es decir, regionalizamos el país, sin importarnos la identidad de quienes vivían, el modo de alimentación quienes tenían esas personas y el arraigo y la pertinencia territorial que tenían a su territorio. Por eso siempre hablo de mi familia y del lugar de donde viene. No sé si se ve la presentación. Muchas gracias. Bueno, como les dije, saludar es un acto muy importante para nosotros los mapuches y para algunos pueblos indígenas que he tenido la oportunidad de conocer dentro del Troquinche, Traguntincuí. Nosotros nos demostramos cariño, afecto y sobre todo respeto. Saludamos a nuestros Wenui, a nuestros amigos, saludamos a la tierra, saludamos a las personas que conocemos, también agradecemos. Esto fue lo que yo dije. Hola hermanas y hermanas, hola a los presentes, hola amigos. Y yo la verdad, como les dije, quizá hice una presentación un poco más personal, no tan académica. Me disculpo si no era lo que se esperaba, pero como insisto, para mí es muy importante y lo tengo presente todo el tiempo quiénes son los que me antecedieron.
y los que me enseñaron un poco a ser quien soy, a formar mi identidad. Él es mi Laku, mi abuelo paterno, se llamaba Ediciano Waiki, y para nosotros, como dije, es muy importante lo que se llama el Cupam, que hace referencia a nuestras descendencias familiares. Yo sé que muchos no saben dónde queda Lebu, así que adjunté unas fotos. Esto es Lebu, alguna de sus postales. Territorio Lafkenche significa que es un territorio cerca de agua de mar, de lagos, de ríos. Esta es la ruta de Lebu, donde se hacen los tragún, donde también nosotros vamos a compartir mate, sopaipilla y a tener tragún, y nutram, que son reuniones y conversaciones, donde compartimos, celebramos, nos reímos, también discutimos. Y Lebu tiene un eltún mapuche, que es un espacio de descanso de los espíritus, en donde descansan todos nuestros ancestros y ancestros. Como les dije, toda mi mi familia es de Lebu, somos mapuche lafkenche, y mi familia, a sola excepción de mi padre, todos se han dedicado a la pesca, como personas pertenecientes a ser gente del mar, y eso es una profesión que se llama chalwa. Y mi mamá es chilena, tal como se los mencioné, para mí también es importante tener siempre a ambos presentes, y podemos discutirlo también más adelante en la conversación como una forma de reivindicación. Yo también siempre digo que mi madre es chilena, y lo asocio al concepto de que soy también mapuche, lafkenche, champur. Y esto es más o menos lo que yo quería guiar esta conversación. Yo no tengo tanta vida académica como la tienen las demás exponentes, aparte de militancia, las cuales admiro mucho, sino que yo quiero hablar desde mi experiencia personal. Yo no vengo en la representación del pueblo mapuche, porque yo no soy el pueblo mapuche, soy solo una persona que ha tenido una vivencia como perteneciente al pueblo mapuche, así que hay dos ejes en los que yo quiero centrarme, que es la discriminación no solo racial ni humana, sino la discriminación territorial, que es un componente que se relaciona mucho con el acceso a los alimentos, al agua, a los recursos naturales, que para nosotros no solo tienen vida, sino que también son ahí donde están descansando la mayoría de nuestros ancestros y ancestros. Y lo segundo es cómo se forma esta identidad en base un poco a la discriminación, que eso no es nada nuevo lo que yo estoy diciendo, y se ve constantemente día a día. Lamentablemente se sigue viendo y se sigue viviendo y se sigue sintiendo, sigue siendo muy doloroso sufrir procesos de discriminación. Y bueno, yo les quería contar que finalmente, para terminar, que mi familia, fue mi padre solamente uno de los primeros que pudo viajar a Santiago a vivir por un tema de subsistencia. El tema de la pobreza es un tema que sigue siendo influyente en las migraciones urbano-rurales en Chile hasta el día de hoy, no solo de personas chilenas, sino que también de inmigrantes y personas pertenecientes a pueblos indígenas. Así que ahí yo agregué un tema importante, que es el mapuche que vive en la zona urbana, sufre una discriminación que transforma nuestra realidad urbana y la identidad que se conjuga en base a esa discriminación. Y finalmente, ahora sí, para terminar, quiero decir de que agradezco mucho que me hayan invitado a un panel donde somos muchas mujeres, organizado por mujeres también en su mayoría, porque siempre hemos insistido nosotras con Miss Lamien de Toquinche y de otros espacios en los que he podido participar con mujeres indígenas, que las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas ancestrales sufrimos, aparte de esta discriminación y esta identidad, sufrimos una triple discriminación. Primero, una discriminación por ser mujer; segundo, una discriminación por ser indígena; y tercero, una discriminación por ser pobre. Y eso hay que decirlo como es. Para al menos yo siento que es lo que me ha marcado a lo largo de toda mi vida, y en base a esa discriminación también nacen y crecen actitudes reivindicativas en torno a esto que es lo más importante para mí, que es la discriminación y la identidad configurada territorialmente por Chile en este caso. Después vamos a escuchar igual Ecuador, pero yo siempre voy a hablar desde mi experiencia y es lo que me ha marcado a mí, y por eso también es lo que se ha fundamentado gran parte de este conflicto histórico, territorial y político que tiene Chile con su pueblo. Así que Rume Mañum Pulamien por la invitación, muchas gracias por la invitación, espero que
que sea un espacio agradable para todos y todos. Quiero insistir en que yo no voy a hablar por ningún pueblo, siempre he sido muy respetuosa con eso, yo no soy la representación del pueblo, soy la representación de mí misma y de mi experiencia personal, en lo que ha conllevado problemas como el ser mapuche hoy en relación a la soberanía alimentaria, el despojo territorial y la discriminación. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Valentina. Bueno, acá igual podemos observar todas las diferencias que están condicionadas a la raza, al género, la clase socioeconómica, pero sin olvidar cómo el conocimiento y la cultura puede contribuir en la lucha medioambiental y bueno, lo que nos convoca ahora, todo lo relacionado con la seguridad alimentaria. Ahora, bueno, pasaremos a la presentación de Francisca Fernández. Hola a todas, a todos, a todes. Muy agradecida con la invitación. Maymay Pulamienca, con Puenui. Un saludo a Denise, que está haciendo lengua de señas. Y bueno, agradecer también poder dialogar con Camila, Valentina, bueno, Noemí, que nos está apoyando, y Mafalda, que somos parte de varias articulaciones. Así que muy agradecida con este espacio de reflexión sobre soberanía alimentaria. Y bueno, hubo presentaciones intensas de nuestros quehaceres, y yo quisiera hablar más justamente de mi experiencia como integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios. El MAT somos un movimiento que aglutina alrededor de 100 organizaciones territoriales de Arica a Magallanes, y trabajamos en torno a una mirada muy particular respecto a la defensa de las aguas y los territorios. Una cosa fundamental es lo que nos aúna en la derogación del Código de Aguas. Con la Constitución del 80, en el marco de la dictadura cívico-militar, creó el Código de Aguas que permite que en Chile hoy se pueda comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar los mal llamados derechos de aprovechamiento de agua. Es tan así que hay territorios que han sido absolutamente devastados desde esta escasez hídrica. Entonces, pero también pensamos la alternativa, pensamos cómo superar el extractivismo, cómo superar justamente estas crisis ecológicas desde las economías territoriales y la soberanía alimentaria. Ahí hay ejes que para nosotras y nosotros son fundamentales. Les voy a compartir una presentación bastante pequeña que en el fondo es para intencionar la relación entre soberanía alimentaria y la importancia de la desprivatización de las aguas. Absolutamente de acuerdo con cada una de las reflexiones de Camila, Mafalda y de la vivencia personal de Valentina. Y esto va a cruzar también la reflexión. Así que ha sido bonito como, sin ponernos de acuerdo, hemos ido entretejiendo una reflexión, tanto colectiva como personal, de cómo entendemos la soberanía alimentaria. Una cosa importante, nos situamos en visibilizar una crisis estructural vinculada al extractivismo, que es la extracción ilimitada. No nos gusta hablar de recursos naturales ni materias primas, sino de bienes comunitarios, bien de bienestar, tampoco de propiedad. La extracción ilimitada, intensiva, para la venta y ganancia en los mercados internacionales. Y para nosotros y nosotros, ese es el eje de la política del despojo, el saqueo y la privatización. O sea, creo que es fundamental entender que estamos ahí, desde ahí, pensándonos. Entonces, ¿qué hemos dicho? La situación de escasez hídrica en Chile no es solo producto del cambio climático, sino producto de ese código de agua. Entonces piensen ustedes, ¿cómo podemos tener soberanía alimentaria si no tenemos las aguas? Si tenemos un código que dividió tierra de aguas. Entonces, hay fragmentación y usurpación territorial, pero además la construcción de una geopolítica del despojo.
hay cuerpos desechables, territorios desechables, la megaminería, los agronegocios, las forestales, y además la instalación de obras hidráulicas de gran alcance, represas hidroeléctricas de paso. Pero además, en un territorio en que más de 137 comunas no tienen agua, y nos dan falsas soluciones, embalses, carreteras hídricas, desalinización, que lo que vienen a hacer es a intervenir los territorios nuevamente. Entonces, como Movimiento por el Agua y los Territorios, uno de nuestros ejes fundamentales para la construcción y consolidación de las economías territoriales y por ende la soberanía alimentaria, pasa por derogar, desprivatizar y reconocer el agua, tanto como derecho humano, pero también derecho de la naturaleza. Entonces, entendemos la lucha por la soberanía alimentaria como una defensa de los territorios y las aguas, que requiere además de dos miradas fundamentales que han reflejado esta discusión. Una mirada plurinacional, no necesariamente una plurinacionalidad estatal, sino más bien una plurinacionalidad de los pueblos, de los territorios, como la coexistencia, el conocimiento, reconocimiento y el apoyo mutuo entre distintos pueblos, originarios, afro, migrantes, sectores campesinos, sectores populares urbanos. Y además, dentro de una lucha antipatriarcal, porque entendemos que el extractivismo se intensifica en los cuerpos de mujeres, niñas y disidencias, creando economías y territorios masculinizados, en que las mujeres somos las más precarizadas. Y lo hemos hablado bastante. ¿Por qué? Porque la forma de explotación y consumo de la naturaleza ha operado de la misma forma de explotación sobre los cuerpos y territorios en que habitamos las mujeres. En el ámbito del trabajo, trabajos precarizados, mal pagados, subempleo, el no reconocimiento de la importancia de nuestros roles en la casa para la reproducción de la vida, lo que hablamos como políticas de cuidados, pero además en territorios en sacrificio, degradados, contaminados por estas distintas actividades extractivas, las mujeres somos las que estamos ahí, resistiendo, estamos sosteniendo la vida. Por eso es tan importante entender que la soberanía alimentaria también se ancla en un feminismo socioambiental, como Ana Muri dice, de vía campesina, feminismo popular y campesino. Bueno, específicamente nosotras hemos tenido distintas experiencias del movimiento del agua, conformamos un comité socioambiental, mujeres del movimiento del agua, junto a compañeras de la coordinadora Justicia para Macarena Valdés, y en eso hemos ido construyendo caminos conjuntos. La idea del agua como derecho humano, pero no solo priorizar para el consumo humano, sino también para una justicia restaurativa de los ecosistemas, para mantener las memorias y los flujos de las aguas. Por eso hablamos de derechos de la naturaleza. Y finalmente, ya con esto voy terminando, la necesidad de posicionar economías territoriales. Entonces, ceñimos la soberanía alimentaria desde ese posicionamiento, que implica una red de relaciones desde la producción, reproducción y consumo. La agroecología, ya Mafalda lo decía, el cuidado de las semillas nativas como un elemento fundamental, como parte de la lucha de la soberanía alimentaria, tanto como sembramos, como cultivamos, como consumimos, como nos juntamos, es muy importante cómo nos organizamos, pero también otra parte de la soberanía alimentaria es cómo interpelamos al contexto urbano, desde redes de abastecimiento popular, rompiendo la cadena capital, podríamos decir, de consumo, y comprando o intercambiando, y también intercambiando con proveedoras y proveedores directas, productoras y productores del campo. Entonces no es casualidad que ya antes, ya en la dictadura cívico-militar, existían ollas comunes, comprando juntos y juntas, y hoy vuelven a reconsolidarse estas redes de abastecimiento popular, posicionando la idea del trafquín, el intercambio o el AINI, la reciprocidad para el contexto andino. Y es así que como Movimiento por el Agua, entre el 2019 y 2020, hicimos más de 60 cabildos por el agua, entendiendo que nuestra lucha es por el reconocimiento y la gestión comunitaria del agua, y ahí termino
con esta lámina maravillosa, donde hay 10 puntos, la idea que sea una gestión comunitaria por cuenca, sus cuencas, recuperando las prácticas ancestrales, pero que quisiera terminar con el último, el 10º punto, que la gestión comunitaria del agua se base en el fomento de la agroecología y las economías territoriales, que permitan garantizar la soberanía alimentaria y con esto la autodeterminación de los pueblos. Y bueno, con eso quisiera terminar, y me parece fundamental señalar que la reflexión es justamente cómo la soberanía alimentaria es parte de un elemento para la autodeterminación de los pueblos. Eso. Muchas gracias, Francisca. Bueno, antes de seguir, ahora tenemos el cambio de intérprete. Le damos muchas gracias a Denise Cáceres, también para continuar con la inclusión que conlleva todo este encuentro, y bueno, le damos la bienvenida a Alicia Collante, que va a continuar con el intérprete de lengua de señas. Bueno, ahora sí podemos todos prender la cámara para continuar con la conversación y ya ir más como interiorizándonos en ciertas preguntas acerca de las necesidades, de la forma correcta en cómo se debe llevar a cabo la producción, la distribución y el consumo de los alimentos, y también todo lo que conlleva nuestra lucha medioambiental. Bueno, la primera pregunta es como, principalmente, ¿qué tan factible es que Chile o Ecuador, en el caso también para Camila, puedan acercarse a la soberanía alimentaria bajo las condiciones socioeconómicas actuales? Como qué debería cambiar para alcanzar ese objetivo, y si existen ejemplos de países o agrupaciones que lo han logrado para seguir como ejemplo lo que han podido llevar a cabo otros lugares y que se pueda implementar en nuestro país o en Ecuador. Así que, bueno, podemos seguir el mismo orden. No sé si quiere empezar Camila. Ya, sí, está bien para el resto. Sí, bueno, yo creo que este momento es como, o sea, la coyuntura, ¿no? Por lo de la pandemia. Sabemos que la crisis no es sanitaria, es una crisis del sistema, pero que tendríamos que aprovechar, ¿no? Cómo la pandemia ha visibilizado el tema del alimento de una manera más fuerte. Entonces, es como aprovecharlo para hacer esta conciencia con la gente en las zonas urbanas especialmente, ¿no? Y que también nos ayude a romper esas lógicas binarias de campo y ciudad para mostrar la importancia que tiene el alimento y que pensemos en todo lo que significa, es decir, quién siembra, en dónde, qué pasa en esos territorios, cómo llega la comercialización. Entonces, creería que más bien la situación económica, la crisis económica es un buen argumento para que pongamos sobre la mesa la soberanía alimentaria como una solución, y cómo la soberanía alimentaria da respuesta precisamente a esos graves problemas económicos, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos muchas herramientas, muchas experiencias para dentro del umbral de la utopía, incluso no dejar que todo ese sentido hegemónico nos gane, ¿no? Es decir, de que se ha perdido todo, de que no hay nada que hacer. No es un camino fácil, pero creo que hay experiencias interesantes que nos están demostrando que si nos unimos, que si hacemos estos procesos organizativos es posible. Puedo comentarles, por ejemplo, en Cuenca, mediante la red agroecológica del Austro, hemos conseguido plazas campesinas, plazas para las organizaciones agroecológicas, y ha sido súper interesante porque hemos hecho una pelea. Incluso hemos dicho, no queremos cualquier plaza, es decir, estamos como hartas, ¿no? De esa visión patrimonialista, patriarcal, racista, clasista que se ejerce sobre las campesinas, sobre las mujeres campesinas especialmente, y sobre las mujeres, las que estamos en la ciudad, las que nos estamos ocupando de la alimentación a nuestras
familias y conseguimos que el municipio de Cuenca nos dé plazas históricas, es decir, son plazas que están dentro de consideradas como patrimonio, y dijimos no queremos cualquier lugar, queremos esos lugares para las plazas campesinas, y llevamos algunos años generando un proceso bastante interesante de posicionar la lucha de la soberanía alimentaria aquí en la ciudad, y parece que, digamos, eso que estaba como más silenciado, que no es muy fácil llegar a públicos grandes, este momento de la pandemia ha sido como un momento para visibilizar, y de pronto la gente empieza a mirar esos procesos y empieza a interesarse y a unirse, ¿no? a todas estas luchas. Entonces, sí, creo que la situación económica no debe ser un impedimento, sino todo lo contrario. Hay que insistir como la agroecología es una apuesta política, económica, integral. Hace falta mucha más organización, obviamente, hay que seguir articulándonos más entre campo y ciudad, pero creo que es posible. Hay mucha experiencia de la que creo que tenemos que aprovechar. Gracias, Camila. Bueno, no sé si Mafalda quiere continuar. Tienes que prender el micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Se olvida siempre prender el micrófono. Bueno, lamentablemente decía que no soy tan optimista en términos de que consigamos un cambio de soberanía, de la inseguridad alimentaria en la que nos encontramos en Chile en estos momentos hacia la soberanía alimentaria. Porque con la constitución que tenemos estamos muy mal. Desgraciadamente, si no tenemos la fuerza suficiente para una asamblea constituyente por una nueva constitución que contemple este tema como una reivindicación básica de las organizaciones, de los territorios, los movimientos sociales, en donde podamos plantear que esta es la alternativa en una nueva constitución. Así, en el momento actual no tenemos posibilidades, porque la derecha y el poder fáctico que está coludido con las grandes corporaciones, las transnacionales y todo lo que significa este poder económico capitalista, y ya como lo han mencionado las compañeras, capitalista, patriarcal, racista y todos los apellidos que tiene, no tiene ninguna, ¿cómo diríamos? No tiene ninguna posibilidad, no es la palabra correcta la posibilidad, sino que no tiene intención. Ahí está. No tiene intención de cambiar este sistema, y como nosotras también tenemos interlocución con el Ministerio de Agricultura, que es la institución que nos corresponde hacer incidencia política y develar los problemas que existen en el mundo agrario, lo hemos visto reiteradas veces en que hay una tosudez, hay una negación a reconocer que el tema alimentario para Chile es un tema que debe ser abordado por las instancias institucionales que corresponden. Se le da y se le otorga mucha importancia al sistema agroindustrial y a que son las que, según ellos, le entregan las divisas a la economía de este país. Pero no se le otorga la misma atención ni se le otorgan los mismos apoyos crediticios, financieros y también en apoyos humanos a la agroecología. Ha habido gobiernos en que sí han planteado mínimas propuestas para la agroecología y después se han dejado, según los gobiernos de turno. Por lo tanto, si nos lo planteamos como una movilización social a nivel nacional, no tendríamos muchas alternativas frente a un cambio radical de postura que tiene que ver con esta soberanía alimentaria para una autonomía de los pueblos y, por supuesto, para una soberanía nacional.
Estamos muy amarrados, incluso con los tratados de libre comercio, estamos amarrados de diferentes maneras y por diferentes causas para solamente obedecer al sistema capitalista en Chile. Así que hasta aquí lo dejo, las compañeras querrán avanzar también más en lo que se pueda. Gracias, Mafalda. Y bueno, toda la razón. El tema de cómo tenemos que encaminarnos a una agroecología desde los territorios y al mismo tiempo sin provocar un impacto medioambiental. Y el cómo también se debe fortalecer la producción, el consumo local, y algo que como dije anteriormente, no ha salido a la palestra en Chile o en los distintos espacios, y es importante que podamos seguir conversándolo. Así que, Valentina, si quieres hacer un comentario al respecto. Sí, muchas gracias. Concuerdo en gran parte con lo que expuso la mía Mafalda recién. Yo al respecto tengo dos visiones me gustaría mucho asociarlo a lo que habla ella y también al proceso que está viviendo Chile. La pregunta era como qué posibilidades tiene Chile con el sistema actual. Sinceramente creo que muy pocas o ninguna, si es que no es algo que se levanta desde las mismas comunidades y los mismos movimientos. Sí creo de que estamos en proceso de que eso cambie, pero para eso se debería postular como base uno de estos temas la agroecología, otro de estos temas las reivindicaciones territoriales, el agua, el acceso a la tierra, etcétera. Pero también siendo nosotros y nosotras parte de esa discusión y no quedando afuera. Por eso creo, y no es un llamado político, pero sí creo de que un buen camino es lograr una constitución plurinacional. Quizá en eso después podemos interiorizar más con Camila, que como la experiencia de Ecuador, etcétera, o de otros países, pero también de la mano de la plurinacionalidad tiene que ir el control territorial, que es lo que Francisca había postulado cuando se presentó. La autodeterminación y la autoidentificación con nuestros territorios tienen que ser clave. Mi abuelo decía, nadie conoce más esta tierra que como la conocía mi papá, y eso fue, no sé, hace como 200 años. Y así algo que va pasando de generación en generación. Nadie más que nosotros, hoy como académicos, o las personas que hemos estado en la academia, no sabemos más porque quizás leemos un paper de agroecología que las mismas personas que habitan y viven día a día en ese territorio. Sí creo que son un excelente complemento, pero de todos modos esta nueva definición del nuevo territorio y de las nuevas postulaciones y los derechos de la tierra y los deberes del ser humano tienen que estar plasmados en un nuevo cambio que posibilita a Chile como país mega extractivista, colonizador, etcétera, postularse y refundarse desde los cimientos de los pueblos que luchan. Un tema también importante que me gustaría tomar es en relación a la contaminación ambiental. También se habla mucho de que, claro, vamos a cambiar el territorio, pero gran parte de nuestras áreas naturales, por decirlo, están contaminadas. Hay algo en Chile que no funciona, que es la postulación y la implementación de proyectos medioambientales que funciona pésimo, de la mano de que las aguas son privadas, de la mano en que las áreas naturales nunca son 100% naturales, que al lado puede haber perfectamente una mina, por ejemplo, una minera en las áreas conservadas de Chile. Y eso es porque también Chile desde sus cimientos se funda como un país en el que los recursos no tienen ningún tipo de derecho, ni tampoco los pueblos y la visión que tienen sobre ellos. Entonces, gran parte del control territorial y de la autodeterminación, que es lo que lucha el pueblo nación mapuche desde que se concibe como un movimiento por la reivindicación territorial en el que han caído muchos hermanos y hermanas a lo largo de muchos años, es eso, poder buscar autodeterminar nuestras formas de vida en un territorio específico. Creo que eso también tiene que ir de la mano con un cambio completamente de los territorios y de la forma en que se implementan proyectos que degradan la vida de las personas y de la tierra en Chile, y también va mucho de la mano con una planificación territorial que no existe y que es muy nula y deja mucho que desear en nuestro país. Respecto a eso, como lo dije un poco en principio en la presentación, Chile es un país que no se funda,
pensando en los derechos de la tierra ni de las personas que habitaron en ella, sino se funda como un país que busca sacar provecho económico de muchas cosas. Lo conoce bien Francisca, lo expuso, el agua y la forma en que caen y luchan también cientos de líderes medioambientales. Entonces, me cuesta mucho pensar en un cambio de Chile sin nosotros y nuestra voz en esta nueva constitución, que ojalá sea así, y si no, no veo que sea un panorama desfavorable, favorable, porque veo, y lo que he visto a lo largo de todos estos años, es que cuando se ha buscado esa autodeterminación de la que hablamos y a la que está dirigida este conversatorio, que es la soberanía de nuestras costumbres y de nuestra identidad, pareciera más que existe una especie de represión por pensar así, más que un intento de complementar y de crecer y de creer en un país diferente. Así que eso, quizás me di muchas vueltas, pero creo que lo más importante es abogar en este nuevo país por una autodeterminación y un control territorial que ayude a favorecer esta contaminación a nuestros recursos, como también dijo Francisca, no son recursos, son bienes comunes de todos y todas, de la mano de un cambio al sistema actual. Eso. Gracias, Valentina. No sé si quiere continuar Francisca, también al entrelazar todas las temáticas que igual podemos abordar con el medio ambiente, como puede ser el agua, y que también es muy determinante para nuestra salud e integridad como persona. Así que, bueno, ahí Francisca, si quiere continuar. Yo creo que es importante, voy a ser más insistente con esta idea de justicia restaurativa. Yo siento que la soberanía alimentaria es una justicia restaurativa de los territorios, de los pueblos, de los flujos. Creo que es bonito pensarlo así. Una justicia tanto a nivel simbólico, pero también de las relaciones, de la relación entre humanas, lo no humano, lo espiritual. Entonces creo, y muy importante, bueno, acá todas lo han dicho, la soberanía alimentaria no es solamente hablar sobre el alimento, sino una visión de mundo, es una política, es una práctica económica, con prácticas culturales, o sea, es un entretejido de muchas relaciones que me parece fundamental, porque siempre siento que categorías como esta pueden, entre comillas, deslavarse y quedar como si simplemente lucháramos por una alimentación sana. Estamos luchando por un mundo distinto y que creo que es súper relevante y que todas lo han dicho a su manera y con sus vivencias. Entonces, sí quisiera hacer referencia a una trampa y una traba, y que Mafalda lo dijo claramente, la dimensión económica, que tiene que ver con los tratados de libre comercio. Se viene un proceso constituyente que ya lo estamos haciendo, desde los territorios, desde las asambleas territoriales, otras desde la incidencia en lo institucional. Sin embargo, desgraciadamente se nos puso una traba súper compleja para la soberanía, la ley 21.200, que permite que justamente podamos estar haciendo un proceso maravilloso, pero que acepten tratados de libre comercio. Que hoy, por ejemplo, el TPP-11 es uno de los elementos que nos pone en riesgo la soberanía alimentaria, sanitaria, y hasta la posibilidad de desprivatizar las aguas, porque todo pasa a ser en la lógica de las ganancias de las transnacionales, y que si no cumplimos con lo establecido nos llevan a instancias internacionales de controversia. Entonces, es súper complejo el camino, porque tiene que ver con la cotidianidad, con la construcción de alternativas, con organizarnos, con incidir en lo institucional, y además estar preocupada de los tratados de libre comercio. Es como, bueno, es parte de cuando tú de hecho escuchas la soberanía alimentaria, están todas estas aristas tensionando. Entonces, no hay voluntad política, realmente. Y además, también un proceso muy complejo, que es también un poco descolonizar una noción muy instrumental de la naturaleza, y muchas veces con sectores de izquierda o sectores críticos. O sea, sí. También muchas veces tenemos que dar la pelea con nuestros propios... Nosotros. Claro, no entre nosotras, nosotros, porque hay una visión... O sea, por ejemplo, nosotras hace poco se cumplió décadas de la reforma agraria, un proceso maravilloso, truncado con el golpe militar, cívico-militar,
pero también hoy pensamos la reforma agraria como agroecológica, pensamos la reforma agraria desde el feminismo. Entonces decimos, necesitamos reforma agraria, pero ojo, hemos hecho todo este camino que tenemos que incorporar. Con las mujeres, hemos dicho, exactamente, ahora, como dice la Mafalda. Entonces, bueno, hay experiencias territoriales maravillosas. Mafalda, claro, fue negativa, pero para mí una de las experiencias importantes, Ana Muri, su experiencia chética. Nosotros en el Movimiento del Agua tenemos un proceso formativo, está la Escuela de Agroecología Germinar en Petorca, que han hecho un trabajo maravilloso. Tengo otras compañeras que quiero mucho en Chiloé, de la Escuela Superior Campesina Curaco de Vélez, transitando, ojo, en muchos casos todavía podríamos decir que se generan ámbitos mixtos, porque si tú eres campesina y campesino, la INDAP te da semilla transgénica, incentiva el monocultivo, entonces no es fácil también al campesinado y campesina transitar hacia la agroecología, pero está ese proceso. Y por último, para mí una de las cosas que más me marcó, y ahí quedo con lo que dijo Camila, creo justamente, y siempre he opinado lo mismo, la falsa dicotomía campo-ciudad. Nosotras y nosotros apostamos a ruralizar lo urbano. Hay un maravilloso video que ustedes han visto, La Abuela Grillo. Creo que todas fascinadas cuando termina, pero que la hayan visto todas, con sembrar en los techos. Lo que pasa ahora, ustedes van a la Villa Portales en Santiago y están sembrando en las afueras de la villa. Esa es la lucha. Ana Muri repartiendo semillas en contexto urbano. Yo ahí estoy, yo sé que la Mafalda abrió como desde el dolor porque es difícil, pero quisiera también visibilizar el trabajo maravilloso que han hecho ellas. Y tuve la suerte el año pasado de conocer experiencias de agroecología urbana en favelas de Río de Janeiro, donde alimentaban a favelas con agroecología. O sea, estamos diciendo que se puede. Es un tema de voluntad política. Y se está construyendo ese camino. Entonces, quiero dejar claro el contexto dramático que habitamos, pero también la claridad que ya existe esa alternativa. Ya muchos pueblos y territorios la habitan. Eso. Muchas gracias. Bueno, y también continuando con lo que nombró ahora Francisca, bueno, por YouTube tenemos hartos comentarios y hartas personas muy fanáticas de nuestras invitadas. Y bueno, una de las preguntas es sobre lo que dijo Camila, que quedaba la duda sobre cómo avanzar en derribar el binario campo-ciudad, pero sin invisibilizar la realidad campesina y, bueno, también en específico mujeres campesinas o disidencias. No sé, Camila, si quieres responder a eso. Sí, gracias. Sí, no es muy fácil, ¿no? Porque, digamos, la propia construcción del Estado-Nación nacen así, nacemos con nuestros países nacen con esta lógica, ¿no? De la civilización y barbarie, así como todos estos ilustrados, ese eurocentrismo, ese pensamiento moderno, ¿no? Se instala con la lógica de que el campo es la barbarie y además porque obviamente quién era el campo, quiénes eran lo rural, ¿no? Seres humanos y no humanos que se supone están en el desorden y hay que ordenarlos permanentemente, hay que ordenar la naturaleza, hay que ordenar ese desorden, ¿no? De lo indígena, de esos procesos hacia el acriollamiento, hacia la mestización de la sociedad. Entonces no es fácil porque el colonialismo interno que tenemos también nos atraviesa por ese tema del campo-ciudad. No sé exactamente cómo es la visión, la experiencia en Chile, pero por ejemplo, en ciudades como en la que yo vivo, una ciudad donde el pensamiento colonial y el colonialismo interno es muy, muy fuerte. De hecho, reconocerse rural, reconocerse del campo, está pasada, está atravesada por esa experiencia colonial. No quiero ser de allí, no quiero ser de aquello que esa modernidad ha catalogado permanentemente como la barbarie a la que hay que organizar. Romper la dicotomía no es fácil. Creo que hay que hacer estos diálogos profundos, hay que hacer una fuerte crítica a esa racionalidad moderna que no nos permite
que no nos permite ver cómo estamos interconectados. Las ciudades sin el campo no viven. Las ciudades tendrían que organizarse en torno precisamente al respeto de esos territorios, de la gente, pero también de lo no humano. Es decir, eso es un debate como esencial, y politizarlo, ¿no? Para que no caigamos en el romanticismo. Ahora mismo, por ejemplo, con la pandemia, yo estoy viendo muchísimos... la gente, claro, se busca, es decir, ¿qué hacemos con el turismo, por ejemplo? Y empiezan el turismo rural, no sé si está pasando en Chile, pero, por ejemplo, aquí, ¿no? El turismo rural, e incluso la agroecología para el turismo, pero se despolitiza, se vacían, de pronto, ¿no? La agroecología se convierte en un sentido común absolutamente vaciado, y creo que ahí está la lucha permanente que tenemos que hacer para discutirlo y para entendernos lo interrelacionados, las interdependencias que tenemos el campo y la ciudad, las interdependencias que tenemos nosotros como seres humanos, pero también la interdependencia que tenemos con esos territorios, ¿no? Es decir, ir entendiendo el agenciamiento del territorio, el agenciamiento que tienen esos territorios, y cómo la vida de la ciudad depende absolutamente de esto. No es fácil, o sea, no es que tenemos así como recetas para lograr romper esos binarios, sino yo creo que son las experiencias, lo que vamos viviendo, cómo vamos conviviendo, cómo esas plazas otra vez se van llenando, ¿no? Las plazas campesinas otra vez están en las ciudades, creo que nos permiten otra vez mirarnos, hacer esas convivencias, y también empezar a pensar y a sentir estas problemáticas y cómo solucionarlas. Gracias, Camila. Y bueno, continuando también como con lo que se puede mejorar, cambiar, incorporar para poder acercarnos a la soberanía alimentaria y también a la protección de nuestro medio ambiente. Bueno, durante las últimas semanas hemos podido ver la relevancia pública, o por lo menos en Chile, sobre el acuerdo de Escazú. Esto que permitirá que el gobierno pueda realizar acciones concretas frente al derecho medioambiental y a los derechos humanos principalmente, como es la protección también a los activistas medioambientales. Y bueno, aquí viene la pregunta también para que podamos continuar la conversación. ¿Cómo las distintas organizaciones están haciendo una campaña activa para presionar a que el gobierno lo firme y ratifique bajo su criterio? ¿Es esto un acuerdo, un avance sustantivo? ¿O cómo lo ven también bajo la perspectiva de cómo se ha llevado el debate, por lo menos acá igual en Chile? No sé si Valentina quiere comenzar. Sí, la verdad es que hace unas semanas también se organizó un conversatorio de Escazú. En la universidad pude ver el debate con grandes expositores del acuerdo, movimiento del acuerdo, y de una lamien de nuestra agrupación, Camila, que fue quien pudo exponer en base a la experiencia también personal y del pueblo mapuche, sobre todo en este último tema, que es el asesinato y el femicidio empresarial, como lo que se dio con la lamien Macarena Valdés. Y esas cosas hay que decirlas como son, o sea, el sicariato existe en Latinoamérica, los líderes medioambientales son asesinados, y ha pasado en este país también. Entonces, es un paso tremendo para poder también visibilizar que esto sucede, y también para proteger a que esto no vuelva a suceder, porque lo que propone el acuerdo, como a grandes rasgos, también es una participación ciudadana como vinculante, es decir, que las personas tengan acceso a lo ambiental, a esto que estábamos hablando recién, a qué proyectos se están instalando en qué parte, quiénes están involucrados, qué empresas son. Entonces, también es un gran paso a tener una visibilización, más un cable a tierra, a que nosotras como personas comunes también podamos discutir y también decir, bueno, esto no me parece, esto sí. Por años lo han hecho las mismas comunidades que viven en zonas adyacentes a estos terribles proyectos que degradan no solo su vida, sino sus formas de vida también en su comunidad. Pero ahora también es un paso para que como país digamos que esto no nos parece bien, no solo para quienes viven
la lucha día a día en esos territorios, también como lo que estábamos hablando recién, como una forma de descolonizar también el conocimiento y descolonizar también estas prácticas que atentan contra cada una de las luchas ambientales, y que podría ser un acuerdo que no solo protege derechos como humanos, sino también derechos fundamentales de todas y todas las personas que pertenecen a este territorio. Recuerdo como de una forma muy, muy breve, como fui y crecí con el asesinato de Matías Catrileo, como mi familia tuvo un impacto fuerte en eso fue el año 2010, yo era muy pequeña, tenía 13 años, y ya se discutía en las comunidades a las que mi familia pudo asistir a Tragún, esto, como tenemos que buscar una forma de proteger a los líderes que tenemos en nuestros territorios, a los líderes que están dando una lucha diferente. Lamentablemente pasaron pocos años y se supo del femicidio empresarial de Macarena el año 2016, también ya era un poco más grande, tenía un poco más de conciencia de lo que estaba pasando, y era aterrador, o sea, estar desde dentro, haber compartido con las personas que la conocieron, es terrible. Pero yo creo que una buena forma también de cambiar Chile es sensibilizar y visibilizar sobre todo que esto sucede. Hay mucha gente que todavía dice que, bueno, cosas como que son montajes, que no son ciertas, que en Chile eso no pasa. En Chile y en los países de Latinoamérica pasa. Hay un asesinato, una persecución, que es mucho peor, y un matonaje a los líderes medioambientales, a nuestros huaychafes, como decimos los mapuches, a las personas que alzan la voz y se proclaman en contra, públicamente en contra de esta empresa extractivista. Entonces, el acuerdo de Escazú sí podría lograr algo. Ahora la pregunta es, con el actual panorama de Chile, no sé, habría que luchar por cambiarlo. Y ese es también el desafío que tenemos todas y todos, no solo las grandes mujeres que están en este panel, que llevan años luchando, sino también que tenemos nosotros las y los jóvenes que también creen y han vivido en esta forma de persecución. O sea, tenemos presos políticos mapuches haciendo huelga de hambre, no de 2 días, no de 5 días, de más de 100 días que tuvieran que postergar. Esas son formas de decir, por favor, queremos juicios justos, queremos información vinculante, queremos que la gente se entere de verdad cómo firmamos este acuerdo, o sea, cómo firmaron mi represión. Entonces, eso es un punto que podría facilitar mucho el acuerdo de Escazú. Sí creo de que el cambio tiene que ser mucho más profundo. No creo que solo sea con el acuerdo, sino que el acuerdo pueda dar un pie y un paso a cambiar este problema geopolítico que tiene el país con las luchas reivindicativas territoriales. Eso. La verdad es que, sobre todo en el tema de la participación ciudadana, creo que es muy importante. Creo que las personas tienen que saber lo que está pasando, tienen que opinar, y tiene que ser un proceso vinculante. No basta que aunque opinen, porque hoy día uno opina, pero en verdad la empresa si quiere lo acoge y si quiere no. Nada lo obliga 100% a que nuestra opinión sea o no sea decisiva. Pero sí estamos a tiempo de salvar millones de vidas, y no un tema que sea fácil de abordar tampoco. O sea, estamos hablando de vida humana, de personas que se han levantado con voz y fuerza también. Así que eso tendría para opinar. Gracias, Valentina. Bueno, no sé si quiere continuar Mafalda acerca de este avance supuestamente sustantivo, si es así o no, para continuar con el debate. Sí, tal vez me van a encontrar que soy demasiado negativa en este panel. Mira, te tengo que contar que de partida el acuerdo de Escazú debiera haberse socializado hace mucho tiempo en todo el territorio. La gente no tiene idea de lo que significa el acuerdo de Escazú. Solamente las personas que estamos de alguna u otra manera vinculadas a la defensa del medio ambiente, a la defensa de los bienes naturales y por la justicia climática. Pero a mí me sigue dejando en esta postura negativa, porque siendo este gobierno el que estuvo en las negociaciones, fue el primero en que pospuso la firma para firmar este acuerdo.
Entonces, en estos momentos, es uno de los pocos países que no ha firmado este acuerdo y mientras no ha firmado este acuerdo, en situación de pandemia se están firmando montones de convenios y no podría decir tratados, pero se están dando la pasada a muchas inversiones que tienen que ver con el medio ambiente y que tienen que ver con el extractivismo y la expropiación de nuestros bienes naturales. Entonces, ¿en qué momento el Piñera va a firmar? Es la gran duda, porque estamos viendo que si él fue uno de los que estuvo en las primeras negociaciones como gobierno ahora, dijo, no vamos a firmar todavía. Entonces, claro, también me trae a la memoria el convenio 169 de la OIT. O sea, está firmado el convenio 169 de la OIT y no se están respetando los derechos mínimos de los pueblos originarios. Puede que en algún momento, presionado por la sociedad civil que está pidiendo que se firme este acuerdo de Escazú, se llegue a firmar, pero vamos a ver si se va a practicar la defensa de los derechos humanos, si se va a defender a los que precisamente denuncian el atentado a los bienes naturales, a lo que es la defensa por una justicia climática en estos momentos para Chile y para el mundo, porque tiene, en este acuerdo tiene también contemplado el tema de la inversión en reforestación, y resulta que cuando nosotros hemos conversado qué tipo de inversión en reforestación se hace, plantaciones de pino y eucalipto no nativos ni defensa del nativo. Entonces estamos siempre actuando con mentiras, desde las institucionalidades, y da como para pensar otra vez más, un acuerdo más que va a quedar en letra muerta y que no nos va a ayudar a hacer la defensa legítima de los derechos frente a temas tan importantes como para el país. Gracias, Mafalda. Francisca. No más me queda sumarme a las palabras de Mafalda, bueno, de Valentina, Camila. Es muy complejo porque nuevamente tiene que ver con los actos de buena fe. Es un poco lo que pasa con el convenio 169 de la OIT. Finalmente son instancias internacionales, tratados, en este caso un acuerdo, el de Escazú, que no es obligatoriedad respecto a que los estados cumplan los elementos que ahí se plantean, sino que es una suscripción que da cuenta que supuestamente habría una buena fe en que se ejecutaran esas herramientas. Entonces, claro, si tú me preguntas, obviamente que sería un gesto político el que finalmente se aprobara algo que ellos mismos gestionaron en el gobierno anterior, en el gobierno segundo de Bachelet, pero también sabemos que la letra da para mucho. Yo siempre recuerdo, el primer país que suscribió al convenio 169, uno de los primeros países, fue Guatemala. Y Guatemala tuvo uno de los casos más horrorosos de violencia sistemática contra los pueblos originarios. Entonces tú dices, claro, obvio que es un avance que se haya reconocido el convenio, pero estaban en una política completa de etnocidio. Entonces, claro, creo que tendría que ver con un gesto, pero no sé si realmente ese gesto implica que tengamos información libre, que podamos tener el ejercicio de autodeterminación cuando haya un proyecto extractivo, que haya consulta efectiva, con conocimiento de causa y con injerencia de las comunidades, y por otra parte que realmente se proteja a las y los defensores de los territorios y las aguas. Entonces tenemos un escenario internacional, nacional, político local, que es súper complejo. Entonces, también quiero expresar una suerte de desengaño. O sea, creo que es importante señalar que hay un engaño permanente respecto a cuál es el nivel de expectativa que podemos tener frente a esta herramienta. Y además, una contradicción. Eso no quita que igual vamos a seguir presionando para que
que se ascriba. Yo creo que no es que no queramos que esté el acuerdo, pero también damos criterios de realidad, que las transformaciones y los cambios son mucho más estructurales de lo que queremos. Y además, cosa insólita, mientras esto se rechazaba, el Lonco Alberto Curvamil ganaba el premio Goldman, el premio Nobel Verde, o casos tan emblemáticos como la Machi Francisca Linconado, que ganó una causa contra la tala de bosque nativo, después se la criminaliza, después se la libera, pero pasó durante mucho tiempo en condiciones carcelarias, o que tengamos presos políticos mapuche en meses de huelga, o un Machi que tuvo que deponer la huelga porque peligraba su vida. Nos habla que acá hay un tema grave. Acá se criminaliza a los defensores y defensores de los territorios y además a las autoridades sagradas, espirituales de los pueblos originarios. Entonces, tan difícil el escenario. No hay duda que es una instancia de donde podemos reflexionar, pero creo que es importante tensionar y tener la claridad de esta cartografía en que nos movemos en torno, por ejemplo, a la defensa y la consolidación de la soberanía alimentaria. Eso. Gracias, Francisca. Y bueno, continuando con lo que estaba exponiendo acerca de la actitud negligente por parte del gobierno, la justicia, frente también al asesinato, cómo hemos podido ver durante este tiempo, que ya no es un fenómeno nuevo, de dirigentes activistas medioambientales o indígenas. Para continuar la conversación y pasar como a otra pregunta, plantearles qué medidas pueden adoptar quienes son líderes activistas frente al asesinato de quienes están defendiendo lo que en verdad es de las personas, debemos cuidarlo y no es parte de las empresas dominantes o del gobierno que no se preocupa de la protección de esto. Y también qué pueden hacer quienes no forman parte de estos grupos, principalmente activistas medioambientales o parte de pueblos indígenas, que aún así desean ayudar y contribuir con toda esta lucha y protección, y que finalmente se haga justicia frente a todas estas situaciones. Camila, si quieres comenzar comentando. Voy a intentar hacer un poco articularlo con lo que estaba súper atenta escuchándoles con lo del Tratado de Escazú, porque Ecuador sí lo firmó y lo ratificó. Es decir, seguramente por eso aquí realmente no es un debate que esté así como muy, muy potente o que este momento sea central. Y también porque Ecuador en el 2008, digamos, una constitución bastante interesante, ¿no? Hace el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y nos da varias herramientas legales para nuestras luchas legítimas y para también la legitimidad que tienen las organizaciones, entre ellas precisamente la consulta previa informada. Pero sí, estoy de acuerdo, es decir, no tenemos que tener una fascinación absoluta, ¿no? Porque una constitución cambie o porque se firma un acuerdo, las cosas van a cambiar. La experiencia nos lo dice permanentemente, la misma plurinacionalidad, Valentina, que tú señalabas, ¿no? Es decir, Ecuador en 2008 también logra esa gran constitución, el reconocimiento de la plurinacionalidad, pero sin embargo la autodeterminación sigue siendo una lucha, no importa que esté en la constitución, no importa que estén muchas leyes, muchos reglamentos. Lo que sí es cierto es que de todas maneras son instrumentos que también nos sirven para esa lucha. No sé si me permito comentarles brevemente. Por ejemplo, aquí en Cuenca hemos detenido un proyecto minero enorme que pone en riesgo precisamente la agroecología en base precisamente a estas herramientas. Digamos, las organizaciones sociales empujamos mucho eso y se logró la consulta para detener ese proyecto minero en un cantón dentro de la provincia. Se utilizaron estas herramientas jurídicas, se logró detener otro proyecto minero que está aquí muy, muy cerca de la ciudad, está en los páramos, está justamente en pleno páramo, ahí está
este proyecto extractivista que se logró también detener. Y el día de ayer, o hace 2 días, por presión de las organizaciones sociales, vamos a tener posiblemente ya, esperemos que todo salga bien, pero se logró conseguir que el municipio acepte también, que vaya al Constitucional, una propuesta de consulta también para detener la minería y declarar que no queremos minería en todo el cantón Cuenca. Entonces, digamos, en ese sentido, si es que hay una buena organización social, política, si nos unimos, pues ahí es como le damos sentido y le damos utilidad a esas herramientas, así por sí solas, es cierto, ¿no? Sí, hay que ser como muy, muy cuidadosos o sea, que no nos detengan, ¿no? A veces es como, bueno, ya está, se logró la ley y como que nos paralizan y ahora váyanse a su casa, esténse tranquilitas y quietitas ahí y hasta la ley. Y sí, es decir, creo que ahí tenemos como algunas diferencias, digamos, algunas situaciones, ¿no? En cada país, es decir, Ecuador no tiene esta experiencia de asesinato masivo a líderes sociales como puede pasar en algún país en Centroamérica, por ejemplo, en donde las cifras, o en Colombia, son realmente brutales, ¿no? Es decir, que nos duele, todas las semanas tenemos este dolor permanente de ver ese asedio a los líderes en los territorios, pero sí que también en Ecuador, digamos, ahora mismo, por ejemplo, en el gobierno anterior hay 3 muertes de líderes indígenas que todavía no se ha hecho justicia. Que nos toque es difícil cuando no ponemos el cuerpo, cuando no estamos en esos territorios, ¿no? Qué difícil es, pero creo que, es decir, si estamos en las organizaciones sociales, en las organizaciones de derechos humanos, pues nos toca empujar esos procesos, el que está pasando ahora, por ejemplo, por lograr esa justicia social, por lograr visibilizar todas esas luchas, a todas esas personas, a todas esas organizaciones para protegerlos y para que no se convierta como en lo común, es decir, bueno, se asesina uno más, otro más, es decir, que la indignación, que la rabia, el dolor esté permanentemente, ¿no? Que nos protejamos, que busquemos, que sigamos buscando esos mecanismos no solo legales, sino legítimos para cuidar las vidas especialmente de esas personas que ponen el cuerpo, ¿no? en esos territorios. Gracias, Camila. Y continuando, Francisca, no sé si quieres también comentar sobre esto de cómo el Estado reacciona frente a todo el asesinato y en específico también aterrizándolo a las mujeres, disidencias y pueblos indígenas. Sí, yo creo que una cosa importante, y lo he dicho, de nuevo estamos con esto de generar esta constancia que es importante. Los estados en América Latina, los estados en Abya Yala, se construyen a partir de la sangre y el despojo de los pueblos que habitan antes. O sea, creo que es importante asumir esa condición histórica de los estados. Y una condición que además, de manera tremenda, ha sido permanente. Yo siempre señalo que la política del despojo de Wallmapu, de Gulumapu, en el caso del Estado chileno, contra el pueblo mapuche, es la misma lógica de expansión territorial en el norte, bajo lógicas extractivistas. La guerra del Pacífico fue una guerra del salitre para el bienestar de transnacionales inglesas y chilena para generar ganancia a costa de la raza de los territorios. Entonces, el asedio, los procesos de chilenización de comunidades aymaras, quechua, afro, es lo mismo que como política estatal que sucede permanentemente tanto en Wallmapu como en el norte. Entonces, el Estado, como se ha pensado hasta el día de hoy, es un Estado extractivista. Se sostiene mediante la extracción, la explotación de los territorios. Y además es bien tremendo porque como que no se piensa más allá, no hay otra posibilidad que no sea el extractivismo. Y con todas las complejidades, porque han habido procesos más progresistas, asambleas constituyentes maravillosas, pero no han logrado saltar o transitar más allá del extractivismo. Entendiendo además la complejidad que vivimos en un sistema mundo, que podemos potenciar economías territoriales,
transitar. Nosotras hablamos de transición post-extractivista, transición ecológica, pero mientras hay una dinámica mundial, es muy complejo. Entonces, son transformaciones que requieren una cadena de relaciones que permitan esto. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, en general, por ejemplo, en el caso de Chile, la primera gran lucha socioambiental con esa categoría fue post-dictadura, la construcción de la represa Ralco en territorio pehuenche. O sea, es ahí donde nos decían, bueno, hay una escasez energética y vamos a construir esto para el tema de la electricidad. Sin embargo, la electricidad mayoritariamente que se genera en Chile, ¿qué es? Para la venta. Ni siquiera, o sea, es lo más contradictorio, y además Chile importan combustible. Entonces estamos hablando de una matriz energética demente, que por una parte arrasa territorio, vende, y por otra parte compra energía. Entonces, y además, ¿cuáles son esos territorios? Justamente territorios habitados por lo que dijimos todo este rato, de pueblo originario, afro, migrantes, sectores campesinos, sectores populares urbanos. Entonces, yo siempre digo, cada vez más la lucha socioambiental es una lucha de sentido común para seguir sosteniendo la vida. No necesariamente podríamos decir que había una ecología más clásica, que era como la protección de la naturaleza, del ecosistema. No estoy diciendo que no sea eso, pero hoy la gente se organiza porque está cansada al olor a mierda de la chuchería. La gente se organiza porque los hijos, las hijas, los compañeros y compañeras se enferman con el dióxido de azufre de las termoeléctricas de carbón. O sea, hoy es resistir para sostener la vida. Entonces, también la criminalización ha ido en ese mismo nivel. Cada vez se criminalizan más las luchas territoriales, las defensoras y defensores de esta territorialidad, como fue Berta Cáceres en Honduras, como fue Macarena Valdés Muñoz en Tranquil, y como también hay otras luchas y defensas que quizás no han logrado visibilizarse tanto, pero que están justamente dentro de esta política de la raza. Entonces, bueno, obviamente acá requiere de una transformación profunda, pero además, y con esto quiero terminar, creo que es importante visibilizar, porque una de las lógicas más perversas del extractivismo y el rol que ha tenido el Estado es generar economías de enclave y donde los vecinos y vecinas, si a ti no te toca esa contaminación, no sabes lo que está sucediendo. Estamos en Santiago, a 40 minutos de Santiago, San Pedro de Milipilla no tiene agua. O sea, estamos hablando aquí mismo, en un sector, hay parte de la región metropolitana que tampoco. Entonces, el primer gesto es visibilizar para lograr generar, empatizar respecto a esas causas y entender la dimensión estructural y el carácter urgencia del cambio de matriz energética, productiva y de consumo. Porque esto de verdad es una crisis profunda sin vuelta atrás. Entonces creo que tenemos que otorgar ese carácter de urgencia e interpelar que esa defensa, que puede ser un territorio lejano, finalmente una defensa mundo. Ya con esto termino. Se ha generado una asamblea mundial por la Amazonía. Y ustedes me dirían, ¿qué tienen que ver ustedes, Chile, si no llegamos a la Amazonía? Los Andes dialoga con la Amazonía en el flujo hidrológico y en la mantención del clima. Entonces, la Amazonía, claro, no es mi territorialidad cercana, pero es parte del flujo de la vida de los territorios que habitamos, que es el mundo. Entonces, tiene sentido el generar la defensa y entender ese entretejido, porque acá lo que está en juego es la vida humana y no humana. Eso. Muchas gracias, Francisca. Bueno, hemos podido igual conversar bastantes cosas. Está tanto la crítica al modelo, pero también cómo podemos elaborar propuestas más importantes para también repensar este nexo que debe tener la justicia ambiental, nuestra seguridad alimentaria y también en parte la justicia de género. Como lo hemos podido ahora conversar con el tema de las defensoras de diversidad, anticolonialismo y el medio ambiente en general. La verdad, ahora estamos un poco cortos de tiempo, pero para plantear así una última pregunta y que también ustedes puedan hacer los últimos comentarios y el cierre, es ¿cómo continúa esto? ¿Cómo podemos seguir conversando nuestras estrategias desde nuestros distintos espacios, tanto como académicas, parte de distintas organizaciones, y también como, en el caso también mío, como puede ser Valentina, estudiante y también parte de la universidad?
cómo podemos continuar con que siga teniendo este tema frente a todos los espacios, que sea un tema que le dé importancia tanto el gobierno como las autoridades y principalmente que no siga existiendo esta desigualdad socioeconómica, racial y de género que se ha visualizado dentro de la parte de agroindustria o también como es el consumo de alimentos. Así que, Mafalda. Mira, voy a entrar ahora a los aspectos positivos de la historia. Yo creo que si hay algo positivo en estos momentos es la unidad del movimiento social frente a temas comunes y que ya no son temas privados de cada organización. En ese sentido hemos ampliado mucha nuestra respuesta social. El tema del feminismo antes no era un tema de todas las mujeres. Actualmente se habla de los feminismos en Chile, de las diferentes aristas que ha tenido este movimiento feminista, pero nos estamos uniendo frente a temas comunes. Hay temas que antes tampoco eran de las mujeres, como es el tema del extractivismo, el tema de la defensa de los bienes naturales. No era un tema para las feministas, pero ahora sí lo es porque ya se está comprendiendo que estamos en una lucha común, en una lucha ardua, que tiene que ver con poner en el centro la vida y no el capital. Y desde ese punto de vista, creo que lo positivo es que no estamos ahora compitiendo, sino lo que necesitamos es complementariedad y unidad para actuar juntos frente a esta defensa de la vida. Lo ha quedado de manifiesto en esta crisis global, mundial, que tiene que ver con la pandemia, en donde ha habido muchas dudas sobre el origen del virus, desde dónde viene esa bacteria, cómo tiene tanto poder esta bacteria en el mundo, pero eso ha dado también las pautas para decir, bueno, entonces la crisis planetaria tenía que ver con la productividad, tenía que ver con el extractivismo y tenía que ver con este tipo de planteamientos y luchas que hacían las organizaciones sociales cuando decían que la Tierra no aguanta más, que la Tierra en algún momento como sistema en la que estamos insertadas todos los humanos iba a colapsar. Estamos viendo esta crisis que tiene que ver, que es una crisis sanitaria, es una crisis económica, una crisis social, que tiene que ver con todas estas formas depredatorias de vivir en el planeta. Y por eso entonces volvamos a reencontrarnos bajo los conocimientos ancestrales, bajo la sabiduría de los pueblos originarios, bajo la transmisión de conocimientos que son importantísimas para volver a entonces encauzar nuestros pasos a una vida mucho más simple, una vida mucho más humanitaria y afectiva entre las personas y entre todo lo que tenemos que ver también con la defensa de todos los seres que no son humanos, los seres animales. Somos todos un complemento en este planeta. Y desde ahí entonces tenemos que pensar en la solidaridad por sobre todo, en la defensa de nuestras vidas y en la seguridad en la que tenemos que transmitirnos entre todos y todas para poder defendernos, para poder entonces poner una resistencia a este sistema depredatorio y antihumano. Hasta ahí me quedo. Gracias, Mafalda, y gracias también por poder asistir y contribuir a esta muy grata conversación. ¿Valentina? Sí, me acordé de hartas cosas mientras escuché hablar a Mafalda y a Francisca. Primero, según lo que dijo Francisca, cómo olvidar la lucha del territorio pehuenche de las hermanas Nicolás y Berta Quintremán en Ralco. En relación a eso, mañana se conmemora otro año como conmemoración a la mujer indígena.
siempre esto es importante conversarlo porque han sido también las mujeres, las mujeres las que han liderado en gran parte de nuestros países movimientos así y también han sido asesinadas, perseguidas, etcétera. También mencionaron a Berta Cáceres. Hay muchas mujeres más que se han posicionado en esta lucha. Ante eso, quiero decir, también tomándome un poco de lo que dijo Mafalda, yo ya no sé qué más agregar con estas tremendas exponentes que me tocó compartir, pero más que eso me gustaría agregar que claramente la Tierra tiene un ciclo, como nosotras también como mujeres tenemos un ciclo de la espiritualidad y lo que nos conecta como mujeres con la Tierra es esa defensa y esa ciclicidad que se mueve en el mundo, tal como lo dijo Francisca. Sí nos importa lo que pasa en el Amazonas, porque sí repercute en Chile, sí importa lo que pasa en nuestros países vecinos, porque todo repercute en nuestro planeta, o sea, todo tiene su ciclo y también ese es lo bonito de las carreras interdisciplinarias, etcétera, la forma en que se mira de forma holística todos los problemas. Creo que ante eso, como pueblo mapuche, los conocimientos y las formas y las vivencias son claras. Defender el Itrofil Monguén, defender el Kume Monguén, defender al Añuque Mapu, son cosas que venimos escuchando hace tantos años, pero pareciera de que nunca paramos de luchar ante eso. Creo que en ese caso sí las mujeres tenemos un rol protagónico, sí creo bastante en este feminismo interseccional o en este feminismo al que abogo yo como mujer indígena, que es antirracista, es anticolonizador, antiextractivista. Sí creo en que la naturaleza tiene un ciclo y por algo tiene que ser respetada y tampoco creo que nosotros estemos arriba de ella. Creo también en lo que me transmitió mi abuelo, que ella y yo valemos lo mismo y ambas tenemos que ser respetadas. Así que nada, quiero agradecerle a ustedes por la invitación, quiero agradecerle a estas tres maravillosas mujeres que definitivamente hay mucho que aprender de ellas. Y lo que más quiero dejar en claro de que el feminismo y nosotras como mujeres sí podemos posicionarnos porque el extractivismo sí afecta en mayor medida a las mujeres, así como lo hemos conversado todo el rato, sobre todo cuando somos mujeres, no sé si vulnerables es la palabra, porque no lo somos fuertes, somos guerreras, somos huaychafas, como diría, pero sí venimos de sectores más populares. Entonces, esta defensa también es por nosotras y por nuestros modos de vida. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Valentina. Francisca. Bueno, solo decir, quiero aprovechar de despedirme y bueno, nos seguiremos reencontrando, caminando juntas, perseverando en tanto en los horizontes de lo que queremos construir, pero también de lo que queremos soñar desde nuestros haceres, saberes. Y la agroecología en algún momento fue pensado como algo no al lugar frente al desarrollo de la agroindustria, la intensificación de los transgénicos o del confinamiento animal mediante su industrialización. Y a pesar de todo eso, siguen habiendo propuestas que se enmarcan en el ámbito de los saberes ancestrales, pero que también se enmarcan en las construcciones actuales. Entonces es importante recuperar esa memoria, pero también saber que siempre los pueblos nos hemos reinventado. Y aquí estamos, reivindicando, incidiendo, desbordando en distintos espacios. Así que nada, muy agradecida y también feliz de conversar contigo, Noemí, Camila, Valentina, Mafalda, y con la compañera aquí, intérprete, que también es parte de la construcción que tenemos que aprender. Las distintas lenguas, los distintos saberes son parte de ese horizonte que es la lucha de la soberanía alimentaria, más allá de exclusivamente lo alimentario. Es como nos paramos en el mundo. Eso. Gracias, Francisca, y gracias por todo lo que pudiste contribuir a esta mesa de conversación. También para ir finalizando. Sí, muchísimas gracias otra vez. Ha sido lindo compartir con todas ustedes, con las personas que nos están. Gracias por escucharnos. Y sí, muy lindo. Insisto que en octubre del año pasado, esas luchas que tuvimos en Ecuador, que estuvimos en
en la calle durante 13 días y luego estuvimos siguiendo permanentemente lo que sucedía en Chile, ¿no? Creo que son las muestras de que vamos rebasando el Estado-Nación y creo que eso es importante, empezar a vernos más allá del Estado-Nación y de que finalmente eso es lo que estamos cuestionando, es decir, cómo estas lógicas del Estado, cómo nos intentan, ¿no? Esas fronteras inventadas nos intentan que nos quedemos en nuestras, mirándonos solamente a nosotros mismos y creyendo que no hay más mundo que nos lo proponen, además desde una geopolítica perversa. Entonces yo creo que si estas luchas son transnacionales, rebasan esos límites, el poder vernos, dialogar, el que sigamos tejiendo juntas, y definitivamente creo que sí, que la soberanía alimentaria, que la agroecología es una forma de vida y que estamos en esa lucha porque es nuestro derecho a decidir cómo queremos vivir, cómo queremos construir nuestros territorios, cómo queremos estar ahí, y creo que eso va a continuar y hoy más que nunca es urgente que lo sigamos haciendo y mirándonos entre nosotras y entre nosotros. Muchísimas gracias, ha sido muy, muy lindo poder escucharles, poder escuchar lo que pasa también en Chile. Gracias, Camila, también por tu contribución de otra parte de Latinoamérica, que es muy importante también ver las visiones de otros países y lugares. Bueno, ya para ir cerrando, agradecerles a ustedes como invitadas el poder estar en esta conversación, y también a quienes nos están viendo y quienes nos pudieron ver durante este tiempo que estuvimos conversando, y ojalá poder seguir con la conversación, seguir viendo cómo se tiene que formular el derecho de los pueblos, de los ciudadanos, el que tenemos que decidir controlar de forma autónoma nuestra alimentación y también las decisiones sobre las políticas agrícolas de nuestros países, saber la procedencia de los alimentos, las condiciones, y bueno, para no seguir generando una desigualdad entre las personas. Y al mismo tiempo también agradecer a Alicia por ser nuestra intérprete y por seguir también ahondando en esta diversidad y que seamos unas personas más inclusivas. Así que muchas gracias a todas y esperamos poder seguir conversando en otra oportunidad. Voy a finalizar la transmisión. ¿Puedo pasar un avisito? Que mañana Namuri tiene su conmemoración de la mujer indígena a las 5 de la tarde. Así que si quieren ver el programa de conmemoración, tenemos una muy buena participación de compañeras nuestras que van a hablar acerca de la realidad indígena en estos momentos, de la mujer indígena en estos momentos. Muchas gracias por la invitación. Así que... Gracias. Muchas gracias a todas. Un adiós, un abrazo.